patria, se abre la sesión. Diputado, ya le doy la palabra. Deme un segundo, por favor. El acta de la sesión 118 se da por aprobada y la sesión 119 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da la lectura de la cuenta y le doy la palabra enseguida, diputado Lave. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene, Romero, doña Natalia, Weise y de los diputados señores Borges, Cornejo, Donoso, Lavé, Leal y von Mühlenbrock, que reconoce la práctica profesional como experiencia laboral. Un correo del señor Cristóbal Leiva, coordinador de la Dirección de Estudios Previsionales de la Subsecretaría de Previsión Social, por medio del cual y conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley número 20.255, en nombre del presidente del Consejo Consultivo Previsional, señor Guillermo Larraín, adjunto al informe anual número 14 que abarca el periodo de marzo del 2023 a marzo del 2024. Dicho informe, los informes anuales de años anteriores y otros informes del Consejo Consultivo Previsional están disponibles en el sitio web consejoprevisional.cl. Un correo del diputado señor Felipe Camaño, a través del cual solicita a la Comisión colocar en tabla para su discusión el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para establecer un permiso especial y conferir fuero laboral a trabajadores que pierdan sus viviendas en desastres naturales o emergencias. El señor diputado manifiesta que este proyecto es muy importante, dado que irremediable y lamentablemente muchos trabajadores perderán sus casas este invierno y durante el año, producto de las inundaciones y los frentes de mal tiempo, lo que hará que muchos de ellos falten a sus trabajos y queden en la indefensión al no existir una norma que los respalde frente a su empleador. Un documento de la señora Irina Aguayo, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual remite documentos respecto a experiencia comparada sobre recolectores de residuos. Señala que se abordó casos de España, Estados Unidos y Francia. No obstante, no se encontraron normas específicas para recolectores de residuos, siendo estos regulados en las normas generales sobre seguridad y salud de cada país. Por último, informa que en España y Estados Unidos se encontraron convenios colectivos al respecto. Una carta de la bancada socialista, por medio del cual comunica que la diputada señora Daniela Chiccardini será reemplazada el día de hoy por el diputado señor Daniel Manucheri. Otra carta en el mismo sentido del jefe de la bancada de Renovación Nacional, a través del cual informa que la diputada señora Jimena Sandón será reemplazada el día de hoy por el diputado señor Leonidas Romero. Un oficio de la subsecretaria subrogante del Trabajo, por medio del cual hace ya respuesta a oficio número 226 de la Comisión sobre mesa de trabajo acerca de situación laboral de los trabajadores Prodesal, y al respecto informa que por tratarse de programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, bajo la supervigilancia del Ministerio de Agricultura, manifiesta que es la entidad más adecuada para resolver la solicitud de la Comisión. ¿Y nombre del pareo? Sí, entró. Y por último, señor presidente, un pareo acordado entre el diputado señor Frank Sauerbaum y el diputado señor Daniel Manucheri para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Lavé. Sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Ya, entonces está diputado Frank Sauerbaum, diputado Hirsch, diputado Giordano. Disculpe, diputado, sobre la cuenta, diputado Giordano, ya, adelante. No, presidente, gracias. Es una solicitud. Sí, ¿podrá ser que las cuentas se empiecen a enviar al grupo WhatsApp en formato digital? Que es algo que se ha hecho en otras comisiones y ayuda un montón a resolver varias dudas. Señor secretario, ¿es posible? Sí, perfecto. Sí, ya. Sí. Muy bien. Sí. Gracias. Diputado, tiene la palabra. No, presidente, dos cosas. Mire, hoy día me junté con una organización y es la segunda organización que me dice que algunos trabajadores han tenido muchos problemas con la aplicación de la ley de conciliación. Entonces nos gustaría que se hiciera si es posible que el gobierno nos contestara si ha tenido muchas denuncias, si ha sido difícil la aplicación, porque me da la impresión que por lo que me han dicho hay algunos vacíos que quizás debiéramos
conocer bien en detalle, porque, bueno, es una situación que se puede mejorar quizás con algunas iniciativas legales breves y quizás mejorarla en ese sentido para que sea más aplicable y más rápido. Y lo segundo, presidente, nosotros quedamos de invitar al director del trabajo hace unos días para poder hacer una consulta al respecto, pero no ha venido, no lo han invitado, no sé lo que ha pasado, por eso quería saber qué es lo que ocurrió con él. Bien, gracias, diputado. Respecto al primer punto, bueno, pues, si gusta podemos oficiar o bien, o cuando el director, claro, que exponga, y puedo invitar al director del trabajo a la siguiente sesión especial u ordinaria para que podamos abordar los temas que están pendientes, pero lo tenemos muy presente, diputado. Diputado Hirsch, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, he recibido una serie de denuncias con mucha preocupación por parte de los sindicatos y diversas asociaciones de funcionarios del Hospital de Ipreca, que se encuentra en la comuna una de las comunas de mi distrito. Ahí han habido diversas situaciones muy complejas para los trabajadores. El señor Daniel Pérez Arraño, durante su primer periodo como director del hospital, tuvo 75 demandas por despido injustificado, 75 demandas. Y los relatos testimoniales hablan de persecuciones, hablan de maltrato, y eso incluye a al menos 4 dirigentes sindicales. Nosotros hemos estado conversando con ellos y los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Hospital, tienen unas siglas difíciles, hacen HDIP y AGATAP, y la Central ANFUD tienen la preocupación respecto de la situación en que está hoy día también el director subrogante de IPRECA, el señor Cárdenas, porque han habido una serie de faltas a la probidad administrativa, en el servicio de salud O'Higgins, en fin, han habido distintas situaciones. Está siendo hostigada, presidente, la presidenta de la Asociación de Funcionarios ANFUD. Está con un sumario administrativo que fue informado por el señor Cárdenas, y no ha habido notificación por parte de la Fiscalía. Han habido 4 denuncias de maltrato y de acoso laboral por parte de funcionarios afines al director subrogante de la IPRECA, el señor Mauricio Cárdenas. Además, el tesorero de esa asociación, en otra conducta de hostigamiento al tesorero, lo sacan de la oficina donde trabaja y se entera por una resolución emitida por dicha dirección sin saber hasta la fecha dónde va a ser trasladado, ni las funciones que va a desempeñar. Entonces es una situación bien compleja, porque además, aunque no corresponde a esta comisión, han habido serias denuncias enormes sobre problemas de probidad, que de hecho tiene a la Contraloría en este momento instalada físicamente en DIPRECA, revisando una cantidad de situaciones que involucran miles de millones de pesos. Pero traigo a esta comisión, presidente, este tema más bien laboral que me preocupa, y es por eso, antecedente, que yo solicito que sean escuchados en esta comisión las y los funcionarios de la Asociación del Hospital de IPRECA, para que puedan exponer las situaciones de hostigamiento a la dirigencia y podamos ver en conjunto, entre todos los que estamos acá, las vías más idóneas para dar respuesta a las irregularidades que se han suscitado. Creo que son graves. Estos son funcionarios que cumplen una labor muy importante, un hospital muy relevante y una dirección en general, no solo el hospital, la dirección de previsión, que es tremendamente relevante para el funcionamiento de quienes se atienden ahí, los carabineros de nuestro país y sus familias, y por lo tanto lo que pedimos específicamente es que puedan ser invitados a esta comisión a exponer la situación y podamos en conjunto elaborar las posibles respuestas que podamos dar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a sumar entonces estos sindicatos para ser invitados en una de estas sesiones que vienen para que puedan poner este problema tan grave que usted expone. Diputado Giordano, ¿tiene la palabra? Sí, gracias, presidente. Yo quería... Bueno, es un oficio, o más bien una solicitud de estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional que yo ya había solicitado, y por eso a lo mejor nos responden que ya se realizó y nos pueden remitir los resultados inmediatamente. Lo solicité hace
mucho tiempo, cuando comenzamos el debate previsional. Y quiero volver a reiterarlo para ver si podemos tener ese documento, porque hoy día el último escenario en el que se votó la propuesta previsional del presidente Boric, se estableció un porcentaje de capitalización individual que llegaba al 13,5% y un 3% de seguro social. Esa fue la propuesta que se votó acá en sala. Y eso equivale a más de 2/3 capitalización individual y menos de 1/3 en un seguro social. Entonces, el informe que yo había solicitado, o el estudio que yo había solicitado a la biblioteca, es muy pertinente para eso. Era un análisis de los porcentajes de cotización. Yo esto se lo puedo hacer llegar a la Secretaría para que sean los mismos términos. Los porcentajes de cotización de los modelos de pensión de los 20 países más ricos de la OCDE, que describan cuánto se cotiza, cuánto va a esquemas de seguridad social, si los hubiere, con solidaridad, y cuánto a cuentas individuales, si las hubiere, cuántos de ellos son administrados por entidades públicas y privadas y en qué proporción, si es que existe una administración mixta. Por otro lado, si los fondos son rentabilizados, invertidos, cómo se define, en qué tipo de inversión se realiza, y finalmente, si en alguno de los países muestras se considera que los fondos previsionales sean propiedad y se autorizan o no retiros desde ellos para fines no previsionales, como ha ocurrido en Chile en los últimos años. Ese era un estudio que se solicitó el año pasado y quisiera consultar a la biblioteca si es que ya está ahí, si no, volver a insistir en que se presente. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. Entonces le vamos a pedir a la Secretaría que chequee y verifique si este estudio ha llegado y si de otro modo que hagamos la reiteración de la solicitud a la biblioteca para que se haga llegar el estudio. ¿Qué año, don Andrés? El año pasado. Sí. Bien, más palabras sobre el punto varios. Diputado, adelante, por favor. Tomemos el acuerdo por si acaso. Usted me manda la minuta que dice. Diputado, por favor. Presidente, es que, mire, estábamos hablando aquí con el diputado a la vez, y hoy día, a propósito de eso, un colega parlamentario me hizo un comentario que me parece a mí preocupante para la comisión y para todas las comisiones, porque según entiendo yo, por eso quería que el secretario nos aclarara, es si el gobierno tiene la obligación de contestar los oficios emanados de la comisión, porque entiendo yo, y por eso hemos hecho tanto oficio que no contestan, porque entiendo yo que legalmente están obligados a contestar los que nosotros hacemos individualmente y no como comisión. Entonces ahí es muy delicado, porque para eso mejor lo hacemos afuera y no lo hacemos acá. Entonces, por eso quería que el secretario lo aclarara. Bien, diputado, le doy la palabra al señor secretario. Si me permite, presidente. Efectivamente, tal como lo afirma el señor Sauerbaum, los oficios propiamente tales son los de fiscalización que se hacen en la sala, que se piden en la sala a través de una oficina de oficios. ¿Ya? Los oficios que emanan de las comisiones no tienen un rango legal ni reglamentario, entonces las autoridades no están obligadas a contestarla en los plazos que señala la otra disposición legal. Y es porque las comisiones normalmente no tienen facultades fiscalizadoras, son legislativas las comisiones, y así lo establece el reglamento. Lo que pasa es que se ha derivado a que también las comisiones puedan oficiar a los ministerios de hace ya muchísimos años. Bien, muchas gracias, señor secretario. Aclarado el punto, diputado Romero. Sí, sobre el punto, por su intermedio, preguntarle al secretario, don Pedro, entonces, cuando lo hacemos a título personal, como parlamentario, desde nuestra oficina parlamentaria o desde el Congreso, porque yo, lo que va de este gobierno, he perdido la cuenta cuántos oficios he enviado al gobierno, a los ministerios, y no me han respondido ni uno. ¿Qué ocurre con eso, presidente, por su intermedio? Los oficios los cuales el Ejecutivo tiene la obligación de responder son aquellos que usted ha enviado a través de la Cámara de Diputados. En su rol de parlamentario fiscalizador, esos oficios sí deben ser respondidos en determinados plazos, pero los oficios que usted manda de su oficina parlamentaria no tienen el mismo rango. Okay. Diputado Romero. Diputado Romero, después diputado. Termino con esto. Gracias, don Pedro, pero hemos enviado de acá del Congreso una infinidad a los ministerios, al gobierno, a la subsecretaría. De 100 no creo que no hayan respondido el 5%. O sea, no responden. ¿Qué se puede hacer ante esa situación? Ya. No enviar más oficios. Diputado, gracias, diputado. Ahora, eso excede un poco la comisión, pero diputado Olavide, adelante. Presidente, sobre el punto, me gustaría ver si le podemos solicitar a través suyo a la Secretaría, si nos puede hacer un comparado de cuántos oficios hemos mandado durante este periodo, no los 4 años, digamos, el año,
y cuántos han sido contestados. Creo que sería bueno para poder, porque de repente pueden haber, aclarando lo que decía el diputado Sauer por su intermedio, podemos ver cuáles sí ha tenido la energía y las ganas de contestar este gobierno, cuáles no, y eso a lo mejor lo podemos hacer a través de la Cámara como ente fiscalizador. Si nos pueden entregar el comparado la próxima semana. Gracias. Bien, gracias, diputado. Ningún problema. Le pedimos entonces a la Secretaría que haga un informe respecto del punto, diputado Durán, para que podamos pasar al orden del día. Sí, cortito, presidente, respecto del punto. Hay informes que el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, debe entregar a esta comisión, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ley de inclusión y otras situaciones relacionadas con lo mismo, que no se han estado haciendo en el tiempo, y hemos solicitado a través de esta comisión que el gobierno se pueda poner al día en esos informes que están en la ley, que se tienen que entregar a esta comisión y que no se han hecho, para que nuevamente la comisión oficie al Ministerio del Trabajo. Si me permite, solamente una acotación, presidente. Toda la información a la que se refiere el señor Laví está en la página web de la comisión, ¿ya? Está al día. Ahí se sabe el número de oficios que están respondidos, de qué repartición, en qué fecha se hizo. ¿Ya? Está. Si uno se mete al link de la Comisión de Trabajo va a encontrar toda esa información. Siempre en juicio de eso, nosotros podemos hacer un recuento, va a ser el número de oficios que se han contestado y los que se han enviado. De este año. De este año. Bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces pasamos a la orden del día. Estimado colega. Bueno, la presente sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señoras Daniela Checardini, Marta González, Maite Orsini, Jimena Sandón y Emilia Schneider, y los señores diputados Luis Cuello, Eduardo Durán, Andrés Giordano, Juan Santana y Frank Sauerbaum, que interpreta el Código del Trabajo para fijar sentido de las expresiones sueldo y sueldo base con objeto de proteger el salario mínimo de trabajadores y trabajadoras. A esta discusión han sido invitados el señor Giorgio Bocardo Bosoni, subsecretario del Trabajo, a quien le damos la bienvenida, y el señor Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social. Le damos la bienvenida. También le damos la bienvenida al subintendente de Pensiones, don Osvaldo Macías Muñoz. Entonces, le ofrezco la palabra al subsecretario Bocardo para efectos de poder conocer la opinión del Ejecutivo respecto de este proyecto de ley que interpreta el Código del Trabajo para fijar el sentido de la expresión sueldo y sueldo base, para que podamos continuar con la discusión. Recuerdo que este proyecto ya se comenzó a discutir, entiendo que el año pasado, como en diciembre del año pasado. Por lo tanto, esta sería la segunda o tercera sesión que se está discutiendo el proyecto. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar también a todos los diputados y diputadas de la comisión. Solamente aprovecho de consignar por su intermedio la solicitud que hacía el diputado Sauerman de que el Ministerio va a diseñar un observatorio que va a ir haciendo monitoreo sobre la ley de conciliación, justamente porque compartimos la preocupación de que esta ley, que fue además aprobada por amplia mayoría aquí en esta Cámara, tenga finalmente un seguimiento y veamos dónde pueden estar los principales problemas. Así que cuando ya tengamos un primer balance de esa ley, si lo tiene a bien, presidente, no tenemos ningún problema en informar o presentar en su momento algunos avances de ese espacio. Dicho esto, emitir la opinión del proyecto de ley que interpreta el Código del Trabajo para fijar sentido de las expresiones sueldo y sueldo base con el objeto de proteger salario mínimo a trabajadores y trabajadoras. Primero, destacar esta transversalidad que tiene este proyecto. Nos parece que da una buena señal respecto a una preocupación compartida que tenemos como gobierno de asegurar que efectivamente los trabajadores y trabajadoras reciban en su sueldo o sueldo base justamente el ingreso mínimo mensual, que además este Congreso discute y aprueba anualmente. Por lo tanto, nos parece de suma justicia que el legislador busque aclarar, entendiendo que es justamente él el que tiene esta potestad de aclarar normativas y ser explícito en términos de lo que se quiso señalar. En ese contexto, también indicar que este es un proyecto que entendemos busca resolver también una situación que se ha dado en algunos sectores laborales, particularmente tiende a ocurrir con mayor frecuencia en el mundo de los contratistas, donde muchas veces el salario, el sueldo base, muchas veces no corresponde al ingreso mínimo mensual, sino que se complementa muchas veces con algunos bonos que provienen, por ejemplo, de contratos colectivos, y a partir de eso se termina completando ese ingreso mínimo mensual, pese a que la Dirección del Trabajo ha fijado
en múltiples instancias y doctrinas lo que corresponde justamente a este pago y cuáles son los otros componentes de la remuneración, como son los sobresueldos, la comisión, la participación, las gratificaciones, entre otras, que están definidos en el artículo 42 del Código del Trabajo. Así que en ese contexto, primero señalar que reconocemos y valoramos esta iniciativa transversal. En segundo lugar, que también va en línea con el alza sistemática que ha tenido el salario mínimo en el país a partir de ya dos legislaciones que hemos tenido en este Congreso, a partir de las negociaciones que realizamos como gobierno con la CUT, y que van a alcanzar ahora en julio los 500.000 pesos, que también implica un compromiso de gobierno que habíamos asumido, pero también entendiendo que esto le va a otorgar mayor claridad a la norma, cuyo sentido la Dirección del Trabajo ha establecido en el Ordinario 2065, y en ese sentido, en términos generales, apoyamos como Ejecutivo ampliamente la propuesta. En ese contexto, para la historia de la ley, nos parece importante señalar 4 componentes que están definidos en el artículo 42 que constituyen la remuneración, en particular la definición que hay de sueldo o sueldo base. Primero, el carácter obligatorio y fijo. Eso es bien importante, el carácter fijo de un sueldo, ya que eso implica un pago en periodos iguales y por lo tanto la Dirección del Trabajo ha establecido que esos pagos constituyen el sueldo. Obviamente es un pago en dinero. Y además que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, lo que en algunos casos ha ocurrido que como en el artículo 42 está colocado sueldo o sueldo base, eso ha significado que muchas veces se utiliza el término sueldo base como un concepto distinto al de sueldo y se entienda que no necesariamente implica que ese sueldo base sea el piso, sea el ingreso mínimo mensual, sino que complementándolo con otros componentes que la propia Dirección del Trabajo ha establecido que no debieran ser componentes del sueldo. Y además que el sueldo o sueldo base, que los entendemos como sinónimos, no pueden depender de la concurrencia de una circunstancia que pueda o no acontecer. La idea de fijeza que implica que, a diferencia, por ejemplo, de un bono de producción, algún bono de productividad o a propósito de los resultados que puede tener una empresa a fin de año, son distintos a la idea de sueldo o sueldo base que constituye esta obligatoriedad. Así que en ese marco nos parece que esta interpretación que se busca hacer de la norma va en la dirección adecuada. Solamente una observación que la dejamos a bien a consideración acá en la comisión, que es en aquella componente donde dice en el proyecto de ley que se plantea esta ley interpretativa, en virtud de la tal, el sueldo base no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual y tampoco podrá ser, dice, complementado con bonos u otras asignaciones. A nuestro juicio, quizás la palabra más adecuada debiera ser integrado para entender qué es lo que compone el sueldo y que eso tiene que dar lugar a un sueldo mínimo mensual, pero que no obsta a que sobre ese sueldo existan bonos o asignaciones. Entendemos que ese es además el espíritu que anima este proyecto, pero vuelvo a insistir, en términos generales nos parece que es una buena iniciativa, busca resolver un problema que ha sido sistemático y entiendo que busca establecer como piso en el sueldo o sueldo base, que insisto, los entendemos como sinónimos, que sea el ingreso mínimo mensual que este propio Congreso legisla año a año, el que finalmente constituya el sueldo en la escala de remuneraciones. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre puntos al diputado Undurraga. Diputado. Una pregunta, por su intermedio, presidente, al subsecretario y también a los autores. Suena lógico, ¿no?, el proyecto y la explicación del subsecretario, pero ¿qué problema queremos resolver? ¿Cuál es el problema que existe hoy día que se quiere resolver con este proyecto? Para ver el alcance de ello. Eso. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Giordano, mocionante de este proyecto. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Yo lo presenté este proyecto ya, diputado Undurraga. La memoria es frágil. No está bien. A ver, ocurre que en los últimos años diversos sindicatos han venido denunciando estamos hablando de sindicatos de trabajadores y trabajadoras, principalmente subcontratados. Ese es el espectro donde esta práctica suele ocurrir. Muy enfocados, por ejemplo, en la minería, en espacios de difícil fiscalización. Ellos han denunciado reiteradamente que el pago del salario base es inferior al sueldo mínimo. Las empresas
subcontratistas. En muchos casos estamos hablando de cientos de empresas que trabajan para un mismo, prestan servicios para un mismo gran empleador, una empresa contratista. Lo que han señalado como excusa es que la norma hace una distinción expresa entre el sueldo y el sueldo base, cuando a nuestro juicio, y por eso hacemos esta ley interpretativa, ambos conceptos debiesen ser sinónimos. Es decir, en ningún caso, ni para sueldo ni para sueldo base, debiese estar permitido el pago inferior al ingreso mínimo mensual, que es básicamente lo que se ha utilizado como subterfugio para no solo pagar menos, sino que complementar para llegar al ingreso mínimo mensual con otro tipo de bonos, muchas veces bonos que están asociados a, ganadas de negociaciones colectivas, es decir, aumentos que se han ido consiguiendo por la vía de la negociación y que finalmente hace que de una u otra manera pierda valor el propio contrato colectivo. Por nombrar algunos ejemplos, que es muy difícil además constatar cuántas empresas realmente incurren en esta práctica, porque se trata de muchas empresas que prestan servicios a muchas otras, utilizando incluso diferentes RUT. El ejemplo más concreto con el que partió esto, Anglo American, que tiene cerca de 300 empresas colaboradoras, contratistas y subcontratistas. Algunas de ellas, Komatsu, por ejemplo, opera con 5 RUT distintos, con 5 actividades distintas. Lo mismo pasa con Sodexo, que es uno de los grandes denunciantes, de los trabajadores son grandes denunciantes respecto de esta práctica. Presta servicio a una treintena de empresas relevantes, incluidas cadenas de farmacia, incluidas bancos, multitiendas, incluso la Mutual de Seguridad. Y bueno, incluso esto lo hemos constatado a propósito del conflicto el año pasado que vinieron a exponer con las trabajadoras de Funades, por ejemplo. Es una práctica que está extendida y lo que queremos hacer es que no quede ningún atisbo de duda en la legislación y asumiéndolo como una responsabilidad del legislador, entonces, respecto de estos dos conceptos como un sinónimo. Gracias, diputado Giordano. Está el diputado Lavé, pero antes, diputado Undurraga, sobre el punto. ¿Sí? No, solo constatar entonces que es bueno saber cuáles son los efectos inmediatos que puede tener en los contratos, porque sin perjuicio que me parece correcto lo que señala el diputado Giordano hacia adelante, que no se ocupe un subterfugio para después igual ajustarse al sueldo mínimo pero por la vía de bonos. Si nosotros lo cambiamos ahora y eso de forma inmediata afecta a los contratos, lo que vamos a estar haciendo es un aumento de sueldos en todos estos contratos donde esto suceda de forma inmediata. Entonces, yo creo que hay que mirarlo para ver qué efecto puede haber y tener una norma transitoria para eso darle cierta gradualidad. Sí, diputado Lavé, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, saludar a los subsecretarios y a todo su equipo y también darle la bienvenida al secretario general, don Pedro, que estuvo ausente. Presidente, mire, la Universidad de San Sebastián sacó hace pocos días atrás, se publicó en un diario conocido, una encuesta, y dentro de esas cosas yo solamente quiero remitirme en una parte, que tiene que ver con la pregunta que le quiero hacer yo a los digamos, creadores de este proyecto. La situación económica, el 57% de los chilenos, de las personas consideradas que la situación económica del país ha empeorado, y ha empeorado mucho en los últimos 2 años. El 64% cree que las oportunidades laborales han empeorado en ese mismo periodo. Además, solo un 16,9% cree que la situación del empleo mejorará en los próximos 6 meses, mientras un 45% cree que empeorará. Yo le tengo una pregunta a los subsecretarios, sobre todo al gobierno, es que está bien, el proyecto pareciera ser que tiene sentido, me parece perfecto, pero la pregunta al subsecretario, como ministro del Trabajo por su intermedio, como parte del Ministerio de Trabajo, ¿en qué ayuda esto al empleo? ¿En qué ayuda a incentivar el empleo? ¿En qué ayuda a que podamos ayudar a esos miles de chilenos que sienten que están peores que nunca? Presidente, además quiero secundar lo que decía el diputado Undurraga por su intermedio, que ¿qué efecto va a tener esto inmediato? Porque esto puede ser una onda que genere y descalabre el sistema. Yo estoy de acuerdo, mire, es más, yo en alguna intervención anteriormente cuando discutíamos el salario mínimo, porque se discute el salario mínimo, pero el salario mínimo es líquido o bruto, porque realmente se puede interpretar. Entonces lo que pasa es que cuando uno ha contratado personas, cuando uno ha generado empleo, cuando uno ha sido emprendedor y sabe lo que cuesta, uno negocia el sueldo, pero siempre hablando en líquido.
porque eso es lo que la persona que postula, eso es lo que se lleva en su cabeza que le va a entrar a su bolsillo. Y de repente hay básicamente gente que es un poquito más mañosa y le dice bruto, líquido, y el trabajador se va enredado. Y después llega a final de mes, su primer mes de trabajo, y dice, pero ¿cómo me estás pagando menos? No, que era bruto. No, que era líquido. Entonces, yo no sé a qué viene este proyecto a resolver las reales necesidades de los chilenos que hoy día están pidiendo a gritos que el Poder Ejecutivo genere proyectos y políticas públicas para mejorar el empleo de los chilenos, de la clase media. Oiga, estamos viviendo, y hoy día, con esto voy terminando, presidente, porque bueno, prefiero hablar al tiro porque después me va a cortar la palabra. No, ¿sabe lo que pasa? Que hoy día los chilenos están preocupados por el alza de la luz. Que a todo juicio este gobierno tiene que resolver. Y pareciera que está ahí medio como que no quiere, como que sí quiere. Que no. Entonces, esos son los problemas que hoy día los chilenos tienen. Que la cuenta de la luz les va a salir una barbaridad, la clase media está afectadísima. Y hoy día nosotros estamos viendo si es sueldo base, o sea, perdón, estamos viendo este proyecto que de verdad tiene sentido. Pero oiga, pongamos en tabla proyectos realmente importantes. Que el gobierno impulse proyectos, cualquier cosa que sea crecimiento, que sea más empleo, yo se la voto toda a favor. Pero insisto, de verdad, presidente, este proyecto está bien discutirlo, pero no cambia en nada, es más. Puede generar un problema si es que no se trabaja o si no se piensa bien y no lo hacemos a la apurada, sino quiero invitar, presidente, para que tome el acuerdo a la hora que tenga que ser, invitar ciertos expertos que nos vengan a explicar qué podría afectar esto o en qué realmente va a beneficiar tanto a los trabajadores como también a aquellos que generan trabajo. Porque sin aquellos que generan trabajo, lamentablemente no hay trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Santana, tiene la palabra. Después el diputado Giordano. Sí, de forma, señor presidente, solamente precisarle al diputado Lavé por su intermedio que el proyecto que estamos discutiendo es una moción parlamentaria. Por tanto, la pregunta o el emplazamiento que él está haciendo debiese ir destinado a los mocionantes del proyecto. El gobierno no presentó este proyecto y, por tanto, difícilmente pudiese responder a una moción que no fue presentada por el Ejecutivo. Gracias, diputado. Diputado Giordano. Sí, presidente, no. Yo simplemente quisiera recalcar que lo que se está buscando hacer en este proyecto es despejar una ambigüedad que podría uno decir no es existente, pero que finalmente termina derivando en una ilegalidad. O sea, no podemos permitir, y eso es una obligación de esta comisión y de los diputados y diputadas, que trabajadores y trabajadoras reciban menos que el ingreso mínimo mensual que se discute en esta misma mesa, sobre pretexto de la situación económica del país o lo que acaba de plantear el diputado Lavé, que además me parece que no tiene relación directa con este proyecto. Y con todo el respeto, o sea, diputado, este es un tema que afecta la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores. Yo podría haberle dicho exactamente lo mismo de un proyecto que usted presentó de cantar el himno nacional en los colegios y diría, chuta, ¿en qué nos preocupamos de eso de la urgencia no, yo le estoy planteando a usted que este proyecto sí afecta materialmente la vida de personas que hoy día están teniendo un ingreso menor a lo que estipula la ley que usted mismo votó, que yo mismo voté, y que llegamos a un ingreso mensual mínimo de 500.000 pesos. Entonces, me parece de toda justicia con esos trabajadores y trabajadoras no poner argumentos en contra de una iniciativa que lo que hace es corregir una cuestión que ha sido sancionada una y otra vez por la Dirección del Trabajo, pero que se sigue utilizando un pretexto. Y quiero saludar, porque usted también era un diputado invitado a ser mocionante de esta iniciativa, que hayamos consensuado un acuerdo transversal de la importancia de avanzar en esta idea, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Undurraga. No, aún no. Diputado Undurraga, adelante. Sí, presidente, lo que pasa es que quiero volver sobre el punto de los efectos, porque a mí me parece bien la norma para transparentar el mercado laboral y transparentar los contratos. Que cuando se hable de sueldo y sueldo base sea lo mismo y que eso no pueda ser menor a un salario mínimo. Y de ahí para adelante todos los bonos. Bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero para adelante. Porque si el efecto que tiene hoy día en los contratos puede significar aumentos de costos bien explosivos que puedan hacer inviable algún tipo de negocio. Deja explicarlo con un número. Si una empresa haciendo trampa, porque está, o más bien interpretando al borde de la norma,
el actual Código Laboral tiene un sueldo base de 200 y complementa con bonos de 300 para llegar al sueldo mínimo, bonos que están en parte del contrato, y nosotros, por la vía legislativa, decimos que el sueldo base inmediatamente sube a 500, le estamos subiendo en un 60% el costo. Entonces, el ejemplo que ocupé yo lo sube en eso, pero podemos jugar con los distintos números. Entonces, a mí me parece que es razonable lo que plantea el diputado Giordano en los distintos mocionantes para simplificar hacia adelante, pero tenemos que tener alguna fórmula de ajuste para los actuales contratos, porque de lo contrario vamos a generar en esas empresas que están haciendo trampa, todo lo que quieran, vamos a generar un problema de empleo y un problema en las empresas. Y me parece que el castigo es muy alto para el trabajador y para la empresa por esta interpretación mañosa que pueden estar haciendo de la norma. Entonces, quiero hacer ese punto, porque cuando hablamos de sueldos, hablamos por supuesto de derechos a los trabajadores, y yo creo que eso es correcto. Hablamos de transparencia y creo que eso es correcto, pero también hablamos de costos, y eso es bueno tenerlo presente, y tal como está presentado, si no viene con una norma transitoria, la verdad que va a ser muy costoso para muchos trabajadores en Chile. Gracias, diputado. Diputado Leal. Presidente, no sé qué es más emocionante, porque le quería hacer pregunta al diputado Giordano, pero salió, entonces... Sí, bueno... ¿Hay alguno más El autor fue otra comisión, tiene que votar una indicación, pero adelante, diputado, puedo opinar también. Yo quería preguntar a los mocionantes del proyecto, hacer dos preguntas. Una, ¿a cuántos trabajadores esto beneficia o perjudica? Depende de cómo se mire. Si hay algún estudio, ¿a cuántas personas tienen este problema hoy día? Para saber la realidad de qué estamos hablando, de qué montos. Entonces quería preguntar eso. O simplemente estamos legislando así lo que yo creo que son, o porque un sindicato me llamó. Me gustaría precisar, porque tenemos que ser serios para legislar. ¿A quiénes estamos legislando? ¿Para cuántos chilenos, para cuántos trabajadores? ¿Ya? Eso como primera cosa. Y en segundo lugar, el diputado Duraba señalaba, claro, supongamos que hay una empresa con 100 trabajadores y tiene un sueldo base de 250, y el otro lo cubre con bono de asignación y llega a 500. Si nosotros sabemos que son 500, le subimos la mitad, al doble el costo. Exactamente. Esa empresa la liquidamos al mes siguiente. Entonces, es importante que ver también las consecuencias de lo que estamos legislando. Porque buenas ideas, hagámoslo para adelante, ningún problema. Pongamos estas condiciones que sean desde ahora hacia adelante. Pero ojo con los efectos que podemos provocar en esas empresas, que no sé cuáles son, porque estoy opinando en abstracto. Si yo me dijeran, ¿sabe qué? Hay 10.000 trabajadores perjudicados, hay 20.000, no lo sé, porque los mocionantes no lo han indicado. Pero el ejemplo que le produce se puede dar perfectamente, y ¿quién va a pagar el pato? Se cierra la empresa, quebró, van a quedar los 100 sin trabajo. Entonces, seguimos poniéndole carga al sistema en una debilidad que tenemos laboral, de precariedad. Entonces yo al menos me gustaría tener esa respuesta, y de eso va a depender cómo voto en general el proyecto. Bien, gracias, diputado Leal. Bueno, recuerdo que este proyecto está en discusión en general. Tenemos todavía, yo quiero proponer a la comisión que tenga una audiencia más, o sea, una sesión más para recibir audiencia. Puedo invitar a la CUT también. El diputado Leal tiene propuesta de invitado, entiendo que para que podamos escucharlos también en este proyecto y podamos avanzar. Ahora, igualmente recuerdo que esta es una moción transversal, está firmada por diputados de varios partidos, de oficialismo y oposición, entonces también un elemento a considerar. Subsecretario, ¿sí? Subsecretario, por favor, tiene la palabra. Sí, dos cuestiones que me parece relevante de propiciar, porque efectivamente aquí cuando la Dirección del Trabajo encuentra esta práctica, sanciona, multa, y por lo tanto también es importante considerar el otro lado, es decir, empresas que en una mayoría importante tienen un sueldo base o sueldo igual al mínimo versus otras que no lo hacen, y por lo tanto también hay que considerar que cuando este tipo de prácticas ocurren, las empresas que sí cumplen se encuentran en una desventaja frente a las empresas que incumplen, ¿ya? En segundo lugar, creo que sería importante, presidente, que se invitara a la Dirección del Trabajo, ya que como esto muchas veces se detecta a través de denuncias o sanciones, lo que uno puede conocer es las empresas que han sido multadas o sancionadas o fiscalizadas, pero obviamente aquellas que no se han sido encontradas en esta práctica puede que haya ahí un vacío, pero nos parecería importante también
que la Dirección de Trabajo pudiera expresar la doctrina de cómo ha ido fijando esto y, por lo tanto, el sentido de la práctica. Y lo tercero, solamente quería señalar que durante por lo menos estos 2 años hemos presentado algunas leyes que han sido aprobadas por este Parlamento, como es la Ley Chile Valora, que busca modernizar el mercado laboral y apunta justamente a la productividad y al empleo formal, la ley que moderniza y modifica el seguro de cesantía, que justamente busca proteger al mercado laboral de contingencias como las emergencias que muchas veces estamos viviendo. También en la ley de 40 horas hay una serie de medidas que modificaron la ley de CENSE, que justamente busca entregarle mayores herramientas a las pymes, leyes de seguridad y salud, así como también la ley Karen, que buscan construir espacios, ambientes libres de acoso y violencia laboral, lo que constituye ambientes más favorables para un buen desempeño del trabajo. La propia ley de conciliación, que permite que personas con ciertas características no abandonen el mercado del trabajo, entre otras. Por lo tanto, solamente señalar que para este gobierno de suma relevancia el empleo de calidad, el trabajo decente, la productividad, y la verdad que hemos presentado distintas iniciativas que hemos estado discutiendo en esta comisión y me parece relevante volver a destacarlo. Muchas gracias, subsecretario. Si no hay más palabras sobre este proyecto, pasamos entonces a la siguiente moción y acordamos que vamos a invitar a la CUT y también a algunos ampliadores también para que puedan opinar respecto a este proyecto, para que pueda avanzar. Entonces, el segundo punto de la tabla hoy día consiste en iniciar el estudio del proyecto originado en moción de los señores diputados Santana, Cuello, Giordano Melo, Naranjo y Venegas, que modifica el decreto ley 3500 de 1980 para restringir el uso de ciertas comisiones establecidas en favor de las administradoras de fondos de pensiones. Y para estos efectos ha sido invitado don Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, y don Osvaldo Macías Muñoz, subintendente de pensiones, que asiste junto con el señor Mario Valderrama. Entonces, para estos efectos vamos a ofrecer la palabra al mocionante, autor de esta moción, el diputado Juan Santana, para que nos pueda explicar cuál es el objeto de este proyecto de ley. Diputado Santana. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto es una modificación al decreto de ley 3500 con el objeto de establecer restricciones a las retribuciones por conceptos de comisiones a las cuales tienen derecho las administradoras de fondos previsionales. Y esto se presentó a razón de un debate que se dio, señor presidente, acá en la Comisión de Trabajo hace algunas semanas, a partir de una campaña muy significativa desde el punto de vista de la inversión que realizaron las AFPs en distintos medios de comunicación, y en donde para muchos de nosotros el mensaje que se estaba entregando era un mensaje distorsionado, era un mensaje que no era riguroso respecto a la realidad de la presentación de la reforma previsional y que además contribuía en distorsionar el contenido de la reforma que fue presentada por parte del gobierno. Y por eso nosotros nos pareció prudente presentar una iniciativa que generara un debate en torno a esta situación, y principalmente también en el ánimo de darle veracidad al debate público, sobre todo, señor presidente, cuando esto tiene que ver justamente con debates legislativos, en este caso, debates que son de interés de la población, debates que más bien requieren que exista mucha rigurosidad en el contenido que se transmite a través de distintos medios de comunicación, pero que para nosotros además constituía un tremendo problema porque deducíamos que el financiamiento de esta campaña provenía principalmente de las comisiones que los propios trabajadores, por ley, digamos, terminan pagando y que las AFPs terminan accediendo finalmente a partir de esta vía, dado que una de las cosas que también conversamos en esta comisión era que esta campaña estaba siendo llevada adelante por la Asociación de AFPs, que es un gremio, y que tal como lo conversamos en más de una oportunidad, no está objeta en su condición de gremio a la fiscalización que realiza la Superintendencia de Pensiones. Por tanto, nos parecía bastante curioso que este tipo de campañas publicitarias no fuesen ejecutadas finalmente por las propias AFPs en circunstancias que a partir de esa realidad pudiesen haber sido fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones y esto se hubiese canalizado a través de una asociación, ¿no? Así que ese fue el motivo por el cual presentamos esta moción parlamentaria, señor presidente. Nosotros agradecemos que usted la haya puesto en tabla y nos parece bien importante la opinión, por cierto, del gobierno, del subsecretario, del superintendente, frente a una moción de estas características.
Gracias, diputado Santana. Diputado Lavés, reglamento. Adelante. Gracias, presidente. Solo para despejar algunas dudas que podamos tener para que el Ejecutivo se pueda explayar con respecto a este proyecto. Presidente, el artículo 65, número 6, dice, es iniciativa exclusiva del presidente de la República, el sexto, establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que indican en ella, tanto el sector público como el sector privado. El DFL 3500 regula el sistema de pensiones en Chile. Entonces me gustaría saber que la Secretaría se pronunciara si es admisible o no es admisible este proyecto. Gracias. Sí, gracias, diputado Olavé. El control de admisibilidad ya lo hizo la mesa, por lo tanto, lo doy la palabra al secretario, pero también quiero indicar que el decreto de 3500 no solamente tiene regulaciones respecto a seguridad social, en particular el uso de los recursos que prevén las comisiones no tiene que ver con seguridad social, no afecta directamente las prestaciones que entregan las administradoras de pensiones, por lo tanto escapa, digamos, a la regulación que usted ha mencionado en la Constitución. Sin perjuicio de ello, le doy la palabra al señor secretario. ¿Señor secretario? Solo, presidente, hago presente que en la sala no hubo cuestión de admisibilidad de este proyecto de ley. ¿Ya? Ningún parlamentario hizo cuestión de admisibilidad. Sin perjuicio de ello, una disposición en el reglamento que permite a las comisiones a sustituir a algún parlamentario hacer cuestión de admisibilidad. Bien, gracias, secretario. Diputado Romero, adelante. Gracias, presidente. A mí me gustaría que el diputado que recién expuso, o algún mocionante, me clarificara si le preocupa, le ocupa, le molesta la elaboración de la campaña publicitaria, porque lo que yo entiendo es que los recursos utilizados son de propiedad de las AFP, porque tienen que, las AFP lucran, o sea, tienen ganancia, y si invierten sus ganancias en lo que ellos quieran, no veo cuál es el problema. Entonces, por eso me gustaría que me clarificaran cuál es la preocupación, cuál es la molestia. ¿La publicidad, engañosa, verdad o no? ¿O que gasten sus propios recursos? Porque yo no me puedo meter en el bolsillo ajeno, y no lo voy a hacer. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Santana. Sí, bueno, lo señalaba, señor presidente, al inicio. Le agradezco la pregunta al diputado Romero, porque esto tiene que ver, por cierto, con el uso de los recursos que se canalizan a través de esta vía en publicidad que finalmente distorsiona la realidad. Y quiero poner un ejemplo bien claro que también discutimos en la Comisión de Trabajo, porque en la principal, en la publicidad que tuvo más visibilidad en medios de comunicación, la Asociación de AFP elaboraba un spot en donde se señalaba que tu cotización tiene que ir destinada al lugar en donde el afiliado elija. Tu cotización, ocultando a nuestro juicio algo que es bastante relevante y en donde la reforma previsional es explícita y que tiene relación con que el 6% de la cotización adicional es un 6% con carga al empleador, que al igual como otro tipo de seguros sociales, nunca ha pasado por las cuentas de capitalización individual de cada trabajador. Por tanto, lo que nosotros queremos es que se utilicen recursos de buena manera en la contribución del debate público, pero no en distorsionar el contenido de una reforma que es de alto interés público y de alto interés en el debate de la ciudadanía. Queremos que eso, por supuesto, esté dotado y insumado de contenido que sea veraz, que esté apegado a la realidad, pero que finalmente no termine contribuyendo en la distorsión de cuestiones que para nosotros son bastante relevantes en este debate. Gracias, diputado Santana. Diputado Undurraga, luego diputado Romero. No, pero brevemente, me gustaría conocer la opinión de él u otro con la publicidad que hizo el gobierno, con plata de todos los chilenos, y también referente al mismo tema. Pues. Diputado Romero, bueno, eso lo debatimos ya la semana estoy de acuerdo. Pasada. Sí, presidente, diputado Romero, pero este reglamento nuevamente. Lo que pasa, diputado Lavés. Gracias, presidente. Ya que yo... Sigamos el orden. No le voy a parar, diputado Lavés. Pues dijo el diputado Lavés. Sigamos el orden. Diputado Undurraga, adelante. Por favor. Es interesante la discusión que se plantea con esta moción, porque toca 3 puntos. El primero, que no lo dice la moción, es si aquellas instituciones del sector privado que prestan servicios públicos pueden participar por medio de publicidad en el debate de reformas al servicio que ellos prestan.
que eso no lo dice la moción y quizás algo más radical podría ir en la línea de prohibirlo. Porque tal como está, es difícil hacer la trazabilidad de cuáles son los fondos que vienen de las comisiones, porque cuándo dejan de ser de comisiones y cuándo son ganancias. Entonces, ahí hay una difícil trazabilidad. Y también hay una difícil trazabilidad de quién determina cuándo la verdad que tiene que ver con un error, confusión o falsas representaciones, cuando puede ser simplemente una opinión distinta. Entonces, yo en esto, si vamos a legislar sobre esto, yo creo que hay que dar la discusión si creemos que un organismo ejecutor de políticas públicas puede hacer o no publicidad con sobre materias que se están discutiendo. Otra cosa que es su opinión, pero gastar en publicidad sobre materias que se está discutiendo. Yo creo que esa es una discusión más radical y quizás podemos poner ahí el acento más que en cómo está redactado, porque como está redactado es difícil hacerle trazabilidad y puede ser una norma que no tenga mucha forma de controlarse. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Lavé, punto de reglamento. ¿Qué punto de reglamento? Presidente, pido, según lo que el debate, digamos, y lo que yo solicité, pido que se vote la admisibilidad de este proyecto de ley acá en la comisión, tomando en cuenta que así lo plantea el secretario, en que está en la facultad de un parlamentario votar la admisión de la admisibilidad de este proyecto. Gracias, presidente, para que lo ponga en votación. Gracias. Secretario, por favor, ¿se puede leer el punto del artículo del reglamento para ver si procede o no la votación? Presidente, está en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en el artículo 15, que habla de la declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley que lo hace el presidente de la Cámara, pero la sala de la Cámara lo puede revertir. Después se refiere a que también puede ser declarado inadmisible en el segundo trámite constitucional y en aquella ocasión se forma una comisión mixta que resuelve el tema. Y en tercer punto dice que sin perjuicio de todo lo anterior, la circunstancia que no se haya declarado tal inadmisibilidad no optará a la facultad de las comisiones para hacerla. Dicha declaración podrá ser revisada por la sala. Entonces, procede someter a votación la inadmisibilidad que propone el diputado Lavé. Muy bien. Alejandra, Entonces, una pregunta. sí, diputado Undurraga, adelante. Dado que se abre la discusión respecto a la admisibilidad, ¿cuál es la opinión de la Secretaría sobre ello? Porque está al límite, ¿no? Porque está en la norma que tiene que ver con seguridad social, y la seguridad social es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, se refiere a algo que está fuera de la seguridad social, pero ocupa los recursos de la seguridad social, entonces está bien al límite. ¿Cuál es la opinión de la Secretaría respecto al fondo? Para en función de eso definir la votación. Bien. Le doy la palabra, bueno, diputado Santana. No, es solamente un insumo porque a mí, al igual que el juicio de la Secretaría, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo y de la Superintendencia de Pensiones en este tema. Pero yo creo que el diputado Romero ha dado con un punto respecto a este debate acerca de la posibilidad de que los parlamentarios podamos interceder en este tipo de debates, porque efectivamente en estricto rigor esto no es seguridad social. Lo que pasa es que aborda un tema que tiene que ver con el uso de recursos que el mismo diputado Romero, por su intermedio presidente, ha señalado que son utilidades. Es decir, no son recursos de seguridad social, no son ahorros previsionales, son recursos que son destinados a través de las vías que hemos comentado para utilidades de privados. Si alguien me pudiese decir que eso es seguridad social, yo podría abrirme a la discusión que se ha planteado acá, pero me da la impresión de que no es el caso. Yo quisiera poder otorgar la palabra al subsecretario de Previsión Social para que pueda emitir una opinión respecto del punto. Subsecretario. Por favor, tiene la palabra. Presidente, gracias. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas presentes. Desde nuestro punto de vista, nos parece una discusión legítima, un tema que, por cierto, también nos preocupa. En el proyecto de ley que está discutiéndose en este momento en el Senado y que pasó por esta honorable Cámara de Diputados, también hay una observación respecto a las utilidades que tienen las administradoras de fondos de pensiones, que en las diversas presentaciones que han hecho expertos se han calificado como utilidades excesivas, y por lo tanto esas utilidades se está proponiendo cambiar la base del cálculo de estas comisiones desde una comisión que hoy día es por flujo o por cotización de afiliados a una comisión por saldo. Este tipo de campaña
que la hemos observado en el último tiempo, que de bastante magnitud, que no solamente cubre aspectos publicitarios normales como televisión o calle o mensajería, también la podemos ver en una serie de estudios y de alguna manera también financiamiento de entidades que son promotoras del negocio, por así decirlo, de la industria de la AFP, que no me parece que también están siendo financiadas con este tipo de recursos. Esto puede ser parte de las utilidades, pero también podría ser parte de una cuota de membresía de la asociación gremial a la cual pertenecen a estas entidades. Y por lo tanto ahí también hay parte de las comisiones que están financiando esta parte. Nos preocupa porque, tal como señala el diputado Santana, aquí se han introducido elementos que claramente son de falsedad, conducentes a inducir de alguna manera temor respecto a los fondos que son administrados por esta administradora, y eso tiene en particular relevancia cuando estamos hablando de un servicio público que, si bien es administrado por entidades privadas, se trata de un servicio público que además tiene un carácter obligatorio, es decir, todos están obligados a cotizar. Por lo tanto, es importante considerar no solamente, como digo, el uso de los recursos en forma directa, sino eventualmente indirecta. Desde nuestro punto de vista, vamos a evaluar esta propuesta, vamos a evaluar su patrocinio, pero nos parece que todavía necesita cierto refinamiento técnico, y en este sentido quiero pasarle la palabra al superintendente de pensiones, porque ya hay cierto pronunciamiento en la legislación actual sobre el tema. Gracias, subsecretario. Superintendente, adelante. Tiene la palabra, por favor. Adelante. Sí, bueno, falta esa pregunta. Sí, es cierto. En mi opinión, a mí... Micrófono, por favor. Sí, perdón. Sí. Aquí está. En mi opinión, la materia es patrocinable y, por lo tanto, eventualmente admisible. Perfecto. Bueno, gracias, subsecretario. Señor superintendente, don Osvaldo Macías. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a los parlamentarios y asesores y funcionarios presentes. Tenemos una breve presentación que nos gustaría exponer. O sea que vamos a esperar que lleguen todos los amigos que Diputado, usted no puede hablar de esa forma tan irrespetuosa. Yo lo llamo al orden, diputado. Lo llamo al orden. Presidente, sí, diputado Frank, adelante. Dos cosas. A ver, yo primero me sorprende lo que está haciendo, porque yo creo que lo que corresponde es que votemos inmediatamente, después haga la exposición tranquilamente. Yo no entiendo, bueno, aparte de esperar que lleguen los colegas que no están presentes, pero independiente de eso, presidente, yo no entiendo, mire, si el presidente, o sea, si el gobierno tiene concordancia con este proyecto, que lo patrocine y acabamos con el problema y discutimos otra cosa. Pero yo veo a todas luces que esto es inconstitucional. Pero aparte de eso, si hay algún error o algún tema que ellos consideran ilegal, aquí hay instrumentos para poder hacerlo. Está la superintendencia de AFP, y si no lo están haciendo a través de la AFP, lo están haciendo a través de su gremio. El Ministerio de Economía regula los gremios debidamente, y por lo tanto a mí me sorprende que se haga un escándalo, se presente un proyecto de ley, no habiendo fiscalizado debidamente, como lo hicimos nosotros. Nosotros estimamos que el gobierno hizo un spot falso, basado en información errónea, y fuimos a la Contraloría debidamente como lo hicieron. Entonces, a mí me sorprende que los colegas no hagan lo que corresponde y que las propias facultades fiscalizadoras les da como deber y presenten este proyecto de ley. Si el gobierno está de acuerdo con este proyecto de ley, ningún problema, que lo patrocinen y le echamos para adelante. Pero yo creo que lo que está presentado hoy día está mal presentado. Por lo tanto, yo le pido que se vote la admisibilidad. Ya llegaron los colegas de su sector, así que lo podemos votar tranquilo. Gracias, diputado. Por favor, señor secretario, puede tomar la votación. Señor Manucheri. Perdón, presidente. Le pedimos la opinión a la Secretaría para ver qué opina la Secretaría, si es admisible o no admisible. Yo lo que pido es que pueda señalar ello a la Secretaría. Por favor, presidente. Ustedes me van a perdonar ya, pero yo tengo una interpretación distinta
de afectación de este proyecto de ley a los textos legales o constitucionales. Creo que no tiene relación con la seguridad social, pero sí tiene relación con el derecho a propiedad. Desde el momento en que impide a la AFP hacer uso de sus legítimas utilidades o ganancias, porque las comisiones se traducen en definitiva en ganancias o utilidades. ¿Y por qué a ellos privarlos de poder invertir esas utilidades en lo que ellos quieran? Esa es la opinión mía como secretaría, ¿no? Muchas gracias, señor secretario. Ahora, desde ese punto de vista, lo que plantea el secretario, si fuese así, yo no lo comparto, pero si fuese así, no es una causal de inadmisibilidad, es una causal para que alguien vaya al Tribunal Constitucional. ¿Ah? Pero entonces, el diputado puede ir al Tribunal Constitucional a defender la AFP, no hay ningún problema. Señor, bueno, estamos señor por Manucheri. no. Perdón, señor Cuello. Perdón, presidente, usted vota al final. Señor Durán. ¿De la admisibilidad? Sí, estamos votando la admisibilidad. ¿En contra es en contra? Sí. Señor Hirsch. Señor Giordano, perdón. Usted vota a favor. Usted vota a favor. Explique cuál es la votación, secretario, para que quede claro. Se está colocando en votación la admisibilidad del proyecto de ley. Los que votan a favor de la admisibilidad, que el proyecto es admisible. Los que votan en contra votan que el proyecto es inadmisible. Perfecto. Señor Giordano. Sí, gracias, secretario. Sí, en virtud de que esto además ya lo declaró la Secretaría General y que además en la sesión pasada habíamos llegado a un consenso de que había que regular lo que había ocurrido con la publicidad de las AFP. Hay que votar a favor, así que a favor de la admisibilidad. Señor Hirsch. A favor de la admisibilidad. Señor Ibáñez. ¿Está presente o no? Señor Lavé. A favor de o sea, en contra de la admisibilidad. Señor Leal. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Señor Romero. Señor Santana. A favor, señor secretario, pero quería solamente complementar a lo que decía por su intermedio el diputado Sauerbaum, que esta misma comisión y por unanimidad, en una sesión pasada, estableció oficiar al Ministerio de Economía para los mismos fines que él ha señalado. Entonces, esa pega de fiscalización nosotros sí la realizamos en los términos que había que realizarla, pero además lo complementamos presentando esta iniciativa que a mí me parece del todo sano que lo podamos discutir. A favor de la admisibilidad, señor secretario. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Cuello. A favor. No votan por estar pareados los señores Manucheri y el señor Sauerbaum. Perdón, señor Ibáñez, ¿cómo votó usted? Seis votos a favor, presidente, 4 votos en contra. Admisible el proyecto. Bien, admisible. Diputado Leal, adelante. Presidente, yo encuentro insólito lo que acaba de pasar. Y como ustedes lo están viendo y después se replica, aquí usted dilató una votación, dilató la votación, se pidió votación, hasta que llegaran todos sus correligionarios, camaradas, compañeros, a votar. Los asesores que están por aquí atrás se dispersaron y además por teléfono a todo el mundo que llegaran. Qué feo lo que está pasando. Aquí se quiere hacer valer una mayoría que tienen ustedes en esta comisión, claro, pero ustedes saben que esto no tiene ninguna viabilidad ni política ni técnica en la sala de la Cámara de Diputados, menos en el Senado. Entonces, estamos en presencia y lo que más molesta, no sé si molesta a la altura, es que el gobierno no tenga la convicción de decir que lo que es inconstitucional es inconstitucional. O sea, uno esperaría a los subsecretarios que actúen con altura de mira. Si ellos saben que es inconstitucional, saben que afecta el derecho a propiedad, saben que la indicación, miren lo que dice la indicación al final, y dice al final el derecho a la seguridad social. O sea, la misma indicación dice que habla de relativas al derecho a la seguridad social en sí misma, pero aquí da lo mismo, saben que es inconstitucional, la apoyan igual. Entonces, cero rigurosidad, o sea, estamos en la temporada de populismo, estamos en el periodo de que presentan cualquier proyecto de ley, que se elija para irse al sistema de la AFP. O sea, el oficialismo perdió toda la rigurosidad.
Yo no esperaría que diputados de la República, que somos los que aquí estamos representando, guardáramos la Constitución o la ley. Pues, si todos sabemos que esto es ilegal. Ustedes saben que es inconstitucional, lo saben. Pero al final hacer el puntito político para darse un pequeño gustito aquí de un triunfo en esta comisión. Pero ustedes saben que en la sala eso no va a pasar. Entonces, sigan en ese camino, háganlo. Entonces después nos dicen, hay que construir acuerdos. Acuerdos ilegales nosotros no vamos a construir. Entonces, bueno, la gente que está mirando, los pocos que lo ven, esto después se va a replicar en redes sociales con toda seguridad. Bueno, aquí tenemos un oficialismo que no le importa nada, con tal de sacar una ventaja en una comisión, que se dan todo el tiempo de dilatar una votación para que lleguen los diputados que no están en la sala a votar. Bueno, y también el llamado de atención para los asesores. El rol de los asesores es para asesorar acá. Yo me gustaría también un pronunciamiento después de la Secretaría, si los asesores están para acá para salir a llamar por teléfono, a que lleguen sus diputados a llamarlos, que lleguen corriendo a votar al último instante. Si ese es el rol de los asesores que están aquí en la sala, yo me cuestionaría si pueden seguir estando acá o no. Vamos a revisar el reglamento. Yo entiendo que los asesores pueden estar acá a la medida que hay un acuerdo de la comisión, vamos a revisar. Voy a hacer el punto, lo voy a estudiar, porque si vamos a tener asesores que vienen acá a llamar por teléfono para que sus diputados lleguen corriendo a votar a última hora, sin saber lo que estaban votando, porque esa es la realidad. Bueno, sigan así, vamos por muy mal camino. Disfruten este triunfo de hoy día en esta comisión de un proyecto totalmente inadmisible, pero se va a caer en la sala y se va a caer en el Senado, no hay ninguna viabilidad. Sigan así, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, diputado Oleas, por sus consejos. Diputado Ibáñez, adelante. No, gracias, presidente. Solo decirle al diputado Leal que el derecho a la seguridad social está en la Constitución que tanto le gusta a usted, diputado. Está en el artículo, si no me equivoco, 19, número 18. Existe el derecho a la seguridad social en la Constitución que usted hoy está nombrando. Y esto no sé si todos los parlamentarios están en contra de que el año 2023 la AFP han gastado 17.000 millones de pesos en publicidad. Es para que no ocurra eso, con sus fondos previsionales, con mis fondos previsionales, con la comisión que se paga. No puede ser ético que para cumplir con el derecho a la seguridad social se gasten 17.000 millones de pesos en publicidad. Si usted está en contra de eso, dígalo explícitamente, que está a favor de que hay 17.000 millones de pesos en publicidad y uno sabe lo que está votando porque cada uno tiene su asesor que le informa, porque esto está transmitido en vivo, así que no venga a echarle la culpa al resto. Gracias, diputado. Está el diputado Santana. Diputado, esto no es con réplica y dúplica, pero espero su turno y le doy la palabra, no hay problema. Diputado Santana. ¿Ya? Diputado Esquilín. A lo mejor una agüita de Romero para todos nos vendría bien, pero señor presidente. Oiga, no, presidente, yo nuevamente. Nuevamente de forma, yo pediría un poco de respeto con los funcionarios y los trabajadores, ¿eh? Y no con los que nos asesoran a los que somos parlamentarios del oficialismo, sino que a todos. Porque todos sabemos que ellos y ellas cumplen un rol dentro de la comisión, y a mí no me parece, señor presidente, por su intermedio, que se les califique de agentes. Porque además esa palabra tenía una connotación distinta en otra época del país. Entonces yo al menos no he visto a ninguna persona que esté ocultando información, filtrando información o haciendo cosas de ese tipo como para que se les califique de esa forma. Y lo segundo, señor presidente, quería preguntar finalmente, solamente por duda, ¿de qué se pidió la solicitud de inadmisibilidad de la propuesta? ¿De seguridad social o de vulneración al derecho de propiedad? Porque no me quedó claro a propósito del debate que se ha estado dando durante los últimos minutos. Bien, gracias diputado Santana. La única causal de inadmisibilidad que se votó fue la que tiene que ver con la seguridad social. Lo otro es algo que es controlable por el Tribunal Constitucional, y el diputado Lavés entiendo que va a recurrir en defensa de la industria, pero eso ya queda en su facultad. Diputado Hitch, adelante. Gracias, presidente. Tengo la impresión, puedo estar bien equivocado, por supuesto, pues no se pueden calificar intenciones, que quien habla de que hacemos cosas para las redes sociales hizo un discurso maravilloso para las redes sociales. Es una impresión que me queda. Yo quiero ser claro porque de algún modo fui aludido en esa, sin dar mi nombre, por supuesto, pero en primer lugar no me llamó ningún asesor. En segundo lugar, mi asesor no está acá, eso lo podré conversar después, pero no está acá, así que no me puede haber llamado. Le llamaré la atención por no llamarme. ¿Por qué no me llamó? Y en tercer lugar, sé perfectamente lo que estoy votando, así que decir que los que votamos sin saber, no, sé perfectamente lo que estoy votando. ¿Ah?
No, usted... Yo sé lo que estoy votando, así que simplemente quiero dejarlo claro para las redes sociales y toda la forma en que se transmite esta sesión por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Leal, ahora sí tiene la palabra. No se repitió. Diputado. No, ya. Bueno. Ya. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. En particular, primero hacerme cargo de la tesis de los llamados. Yo me encontraba en este momento defendiendo en Gobierno Interior una indicación de mi autoría que lamentablemente perdí en el debate sobre las elecciones de 2 días. Claro, compensamos llegando acá para votar. Yo no entiendo, me perdí esa parte del debate, no entiendo por qué votamos la admisibilidad de algo que cursó finalmente el examen de admisibilidad de la Secretaría General. Eso no entiendo por qué lo volvemos a reiterar en la comisión y si esta es la dinámica y después lo vamos a volver a votar en otro espacio, me parece... Ya, sí, claro. Bueno, parece un poco insólito. Yo, para que no existan matices respecto de lo que hoy día estábamos convocados a discutir, que me parece del todo pertinente porque es efectivo y todo lo hemos visto que en redes sociales hay una campaña de la Asociación de AFP que parece una campaña política, ¿no? Parece un partido político llamando a tener determinada inclinación sobre un proyecto de ley que está en trámite. Y es una industria, y es una industria con un interés claro, es una industria que tiene utilidades por más de 1.300 millones diarios. Y que, por cierto, entonces no es un ente neutral. Y que además ni siquiera es capaz de firmar el spot publicitario que anda dando vuelta en medios escritos y en medios televisivos y radiales, no es capaz de firmar, porque cierran con yo quiero elegir, uno se tiene que meter a la página para darse cuenta que abajo dice Asociación de FP. Entonces a mí me parece, y lo conversábamos en la sesión pasada, que si todos estábamos de acuerdo, yo recuerdo varias palabras de la oposición, de parlamentarios de oposición, que decían, esto claramente es incorrecto, hay que regularlo, que hoy día estemos buscando subterfugios para no siquiera discutir cómo lo regulamos. Entonces yo, presidente, perdone que me quiera tomar la atribución de leer el extracto cortito de lo que estamos discutiendo. Las retribuciones en forma de comisiones establecidas en favor de la administradora, descritas en el artículo anterior, no podrán destinarse por parte de estas, en todo o en parte, a la elaboración de campañas publicitarias que pudieran inducir a las y los afiliados a error, confusiones o falsas representaciones sobre las políticas públicas relativas al derecho a la seguridad social. Una cuestión en la que yo esperaría que tuviésemos un consenso en la medida que consideremos que la institucionalidad democrática está por sobre los intereses de cualquier industria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Solamente quiero aclarar y recordar que el señor secretario leyó el reglamento y procedía efectivamente a votar, era pertinente votar la admisibilidad. Eso se podía hacer. Entonces, solamente para recordarlo. Ahora, le quiero ofrecer la palabra al superintendente de detenciones, don Osvaldo Macías. Colegas, sin antes, superintendente, preguntarle, si lo tiene a bien, lo voy a explicar. Entiendo que hay reglas que también regulan la publicidad de la AFP, ¿ya? Y que dicen relación con el giro de la industria. Entonces, creo que eso se inscribe dentro de este debate y también, en definitiva, de la forma de fiscalización. Efectivamente, nosotros hemos emitido oficios desde acá de la Comisión de Trabajo, tanto la Superintendencia como el Ministerio de Economía, dado que las AFP han utilizado un subterfugio para poder hacer publicidad política a través de un gremio, ¿ya? que es esta Asociación de AFP, donde hace publicidad en televisión en contra de la reforma previsional. Entonces, eso tiene otra regulación, pero esta no es la primera experiencia. Ya existió una experiencia anterior, cuando en el contexto de la discusión constitucional, las AFPs también hicieron publicidad a través de cartas enviadas a los afiliados sobre el contenido de la propuesta constitucional, y eso también fue objeto de reclamos y también de pronunciamientos de la superintendencia. Entonces, bueno, superintendente, le damos la palabra para que pueda opinar. Ya, gracias, señor presidente. Ahora vamos a mostrar brevemente el marco justamente legal de la publicidad, cómo se supervisa el fallo de la Corte Suprema al respecto y lo que establece la reforma de pensiones. En cuanto al marco legal, efectivamente en la ley de pensiones, en el artículo 26, se establece que toda publicidad o promoción de las actividades de una AFP tiene que proporcionar al público información mínima acerca de capital, inversiones, rentabilidad, comisiones, oficinas, agencias o sucursales, y deben velar porque aquella esté dirigida a proporcionar información que no induzca equívocos o confusiones, ya sea en cuanto a la realidad institucional o patrimonial o a los fines y fundamentos del sistema. Todo lo anterior de acuerdo con la normativa que fije la superintendencia.
Entonces, le da también a la superintendencia una facultad de normar. En función de esa facultad y de lo que señala la ley, la superintendencia ha enfatizado que la publicidad de la administradora solo se debe enfocar en rentabilidad de sus inversiones, en los costos de las comisiones que le cobran a sus afiliados y en los servicios que presta. Esto es histórico, este artículo está prácticamente intacto desde el inicio del sistema previsional y la interpretación de la superintendencia siempre ha sido la misma, que las administradoras deben enfocarse en la rentabilidad, costo y servicio, que son los atributos que le ofrecen a los afiliados al sistema de pensiones, y no ha sido particularmente discutida hasta hace un par de años cuando se inició esta discusión. Y debemos destacar también que el marco regulatorio se aplica a las administradoras previsionales, por lo tanto no es aplicable ni a sus accionistas, ni a su grupo empresarial, ni a su asociación gremial que reúne a estas administradoras. Eso es importante señalarlo. Como en ese marco la superintendencia ha fiscalizado, lo efectúa permanentemente y estrictamente supervisa el cumplimiento del marco anterior. Hay una obligación de las administradoras de remitir a la superintendencia a más tardar al día del siguiente cualquier publicidad que efectúen y por cualquier medio. Históricamente había una norma mucho más dura que implicaba que las administradoras antes de emitir cualquier publicidad tenían que enviarla a la superintendencia. Evidentemente eso con el tiempo se eliminó y ahora la fiscalización es posterior y así opera hoy día. Al día siguiente se envían las publicidades. Esto además se complementa con una fiscalización continua que la superintendencia efectúa a través de los medios de comunicación, redes sociales últimamente, que es el principal medio, y de esta manera se revisa que se cumpla con la regulación. Si vamos a la próxima lámina, también reconociendo el desarrollo de las redes sociales, se ha contratado también una herramienta de monitoreo inteligente de la publicidad que busca toda la información que está presente en las redes sociales y que también de esta manera llega a la superintendencia para contrastar lo que nos envían las administradoras y para ver si hay actores que están fuera del perímetro de fiscalización que estén actuando con fines previsionales o desinformando a las personas. Si hay incumplimiento, generalmente lo que la superintendencia hace es instruye que se bajen las publicidades y que no se pueden reanudar hasta que se corrijan los errores que hay. Generalmente eso es. También han existido algunas sanciones, pero en general, dada la dinámica que se sigue con este tipo de iniciativas, de publicidad, de comunicaciones, donde todo es muy vertiginoso, se ordena bajar la publicidad y no se puede reanudar hasta que se envíe la pieza publicitaria corregida. Y eso ha funcionado así a través del tiempo. Ahora, el foco de fiscalización está en rentabilidad, costo y servicio, que señalábamos antes, que son los atributos que una administradora de fondos de pensiones debe ofrecerle a los trabajadores. Y lo que se incluye en las piezas publicitarias debe estar completamente respaldado en hechos reales. La administradora tiene que demostrar que todo lo que dice es correcto y que tenga una fuente fidedigna. Podemos pasar a la próxima lámina. Aquí mostramos lo que ha ocurrido en los últimos 4 años y más lo ocurrido del presente año. En total, ustedes pueden ver que las administradoras han efectuado 4.940 acciones publicitarias. La mayor parte de la publicidad se efectúa a través de correos electrónicos, 2.470 correos electrónicos que se dirigen a sus afiliados, generalmente a todos sus afiliados a segmentos de ellos. 1.615 actividades de publicidad son a través de redes sociales, a través del sitio web 307, radio 115 piezas publicitarias, aplicaciones móvil 83, televisión 74, prensa física y digital 67, afiches 23, folletería 18 piezas publicitarias, call center 15, cine 3, en total prácticamente 5.000 piezas publicitarias en los últimos 4 años y un trimestre transcurrido. La superintendencia ha objetado 48 piezas publicitarias, instruyendo
que se suspendan, se corrijan o se complementen. Y eso ha sido acatado generalmente por las administradoras y si no lo han hecho así, se han aplicado algunas sanciones. Generalmente no, la sanción es bajar la campaña o bien suspender todas las campañas publicitarias, ¿no? Se han aplicado todas esas medidas, salvo en algunas excepciones que sí se han aplicado sanciones. Ahora, hasta aquí, hasta hace un par de años, o un poco más en realidad, todo transcurría en torno a esto. O sea, efectivamente la publicidad era rentabilidad de costo y servicio, y cuando se sancionaba o se emitían, se ordenaba corregir campaña, era porque las administradoras elegían un periodo de rentabilidad que le era más conveniente para compararse con otras administradoras, porque había información incorrecta de sus comisiones o de los servicios que prestaban, o bien aparentaban solvencia que no tenían, haciendo referencia muchas veces a su grupo empresarial. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, fundamentalmente cuando se iniciaron los proyectos de reforma a las pensiones, cambió la historia y las administradoras empezaron a hacer campañas publicitarias de otro tipo, como la que hemos apreciado en los últimos tiempos, que tanto debate han causado, y esto partió con la primera reforma previsional que se presentó el año 2017. De ahí han surgido muchas campañas, varias de ellas han sido objetadas por la superintendencia y se ha ordenado bajar las campañas y corregirlas, y eso se ha hecho, han corregido las campañas cuando la superintendencia observa que hay sesgos en ellas. Generalmente las campañas eran realizadas por administradoras individuales. Sin embargo, esto mutó después hacia campañas que ahora solamente la efectúa la asociación de FP, que está fuera del perímetro de supervisión de la superintendencia. El tema que marcó un punto de inflexión fue una multa que la superintendencia aplicó a la administradora Habitat en octubre de 2020 a propósito de una carta que la administradora le envió a todos sus afiliados el día 8 de julio, fue durante esa noche, después de que se votó un proyecto de retiro de fondo, el primer proyecto de retiro de fondo. La carta para nosotros claramente era prácticamente un manifiesto político de la administradora, por lo tanto la administradora fue sancionada. La administradora fue a la Corte de Apelaciones para apelar de la multa que le aplicó la superintendencia. Podemos seguir, por favor. Eso fue el 23 de octubre que la administradora Habitat en este caso fue a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se pronunció el 19 de noviembre de 2021 y acogió el reclamo de ilegalidad de Habitat y anuló la multa de la superintendencia. El 25 de octubre el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir el fallo. El recurso fue conocido por la Corte Suprema y en agosto de 2022 se pronunció a favor de la administradora Habitat, ratificando lo señalado por la Corte de Apelaciones. Esto marcó un punto de inflexión importante en la forma que estábamos operando hasta ese momento. Si podemos seguir, fundamentalmente la Corte Suprema indica que estas facultades que están en la ley deben ser interpretadas de manera restrictiva y señaló que se estaba afectando la libertad de expresión y que si bien es cierto nosotros podíamos ir sobre la publicidad de la administradora, no podíamos ir sobre materias que implicaban que iban contra la libertad de expresión, o sea que estaban fuera de la publicidad, pero que la administradora como sociedad anónima tenía derecho a decirla, cosa que nosotros hasta ahí, y nadie nunca había cuestionado en la historia del sistema, no debía ocurrir, digamos. Sin embargo, eso fue el pronunciamiento que efectuó la Corte Suprema en su momento. Esto, si seguimos por favor, nos llevó evidentemente a revisar nuestra forma de fiscalizar y continuamos fiscalizando, pero esta vez cuestionamos las campañas de la administradora, que eran claramente a nuestro juicio sesgadas, y se lo demostrábamos a la administradora, pero ya no podíamos sancionarla, pero sí le decíamos que tenía que corregir, porque si bien es cierto se le había reconocido por la Corte Suprema su derecho a expresar determinadas opiniones, tenían que ajustarse a la realidad. Las administradoras cambiaron de táctica y ahora ya no hay campañas publicitarias de las administradoras en ese sentido, sino que las realizan a través de la asociación de FP. La asociación de FP, como se ha señalado acá, está fuera del perímetro de fiscalización, puede ser fiscalizada así por el Ministerio de Economía, pero no por la Superintendencia de Pensiones. Queremos recalcar
que en la reforma previsional se incorporó, que está en trámite en este Congreso, se incorporó un artículo que señala expresamente que las administradoras podrán realizar publicidad respecto a la rentabilidad, costo y servicio de la gestión de inversiones, porque recuerden que se dividía el ámbito de acción, de acuerdo con el objeto exclusivo definido en esta ley. El uso de cualquier otro contenido en mensajes publicitarios de los inversores de pensiones es contrario a la ley. Esa era la interpretación que había, era lo que decía la ley más el giro único. Entonces se interpretaba que eso era lo que podrían hacer las administradoras. Como eso fue objetado, se colocó explícitamente en la reforma previsional. Este artículo fue aprobado en la Cámara de Diputados y hoy día está la reforma en el Senado en discusión y tiene este artículo ahí. Queríamos colocar esto como una forma de contribuir a la discusión, que el marco legal que hay hoy día es indudablemente es feble, se cuestionó con el fallo de la Corte Suprema. Esto refuerza la facultad de supervisión que puede tener la superintendencia, pero siempre quedan afuera las asociaciones gremiales y cualquier entidad relacionada a la AFP. Ese es como el contexto que queríamos dar en la comisión. Muchas gracias, don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones. Tengo notado el diputado Alavés. Diputado Undurraga, adelante. Gracias, presidente. Yo creo que el artículo que nos acaba de mostrar el señor superintendente cumple con el objetivo de lo que tiene esta moción, ¿no? Pero creo que hay algo en la presentación que lo pasa muy al pasar que hace que sea una ley donde quebrar la ley o ir contra la ley tenga bajo costo. Yo creo que quizás, para decirle lo emocionante, debiéramos centrar ahí el esfuerzo principal, porque en materia de protección al consumidor, que esto es parecido, porque es publicidad engañosa, lo que pasa es que hay una ley especial, que es la ley de AFP, pero en materia de protección al consumidor, cuando el beneficio del reclamo es menor al costo del reclamo, finalmente no se reclama, pero de la misma forma, cuando pagar la multa, la verdad que es menor al beneficio de infringir la ley, se infringe de todas maneras la ley. Entonces yo creo que tenemos que apuntar a sanciones un poco más fuertes, y no solo económicas, sino que pensar en otro tipo de sanciones también, que tengan que ver con restringir el ejercicio, no sé, darle una vuelta a eso, porque desde el punto de vista del contenido yo creo que está reflejado, ya lo aprobamos aquí mismo en la Cámara, pasó al Senado, se está mirando, porque entiendo que esto es lo que ya aprobamos, ¿cierto? Hace un par de meses lo aprobamos acá. Eso respecto al contenido. Pero creo que las sanciones, al ser tan bajas, se van a transformar en letra muerta. Sí, diputado Alavés, así, ¿no? Bien, yo quiero complementar lo que pregunté al diputado Undurraga respecto a lo siguiente. Claro, una cosa tiene que ver con las sanciones, lo segundo tiene que ver con que si bien es cierto, el artículo que se aprobó en la reforma restringe el contenido de la publicidad, ¿ya? Es decir, está vinculado al giro, lo acota, lo restringe, pero sin embargo creo que le falta algo que tiene que ver con y que se puede abordar en esta moción, que es si se realiza a través de las AFPs o a través de terceros, porque hoy día ese es el problema, si es directo o indirecto, ¿ya? Porque en definitiva, claro, yo también creo que, y coincido con el diputado Undurraga, que calificar si hay un error o no, o si la publicidad es confusa, puede ser un poco subjetivo, pero lo que no es subjetivo es aquello que tiene que ver con el giro o no del administrador. Y naturalmente escapa completamente el giro de una AFP a hacer publicidad política. Para eso están los partidos políticos, hay elecciones, se pueden presentar elecciones, pero la AFP eso no lo realizan. Entonces, creo que ahí está el punto y a mi juicio sí podríamos avanzar en eso, en esta moción, para poder incorporar el desarrollo de publicidad a través de asociaciones o terceros, porque en el fondo, echa la ley, echa la trampa, también si ponemos los gremios pueden usar otra fórmula para poder burlar la ley. Entonces creo que podríamos buscar una alternativa más abierta que permita justamente asegurar asegurar el debate democrático. El debate democrático debe ser un debate en base a información verdadera, veraz, y por lo tanto eso es el problema que hay hoy día. O sea, este es un problema de la democracia, en definitiva. O sea,
se hace pesar el poder del dinero para afectar un debate democrático que sea en el Congreso Nacional, con las posturas legítimas, pero a través de información falsa, que además está financiada con un negocio que se nutre de los aportes de los trabajadores. Entonces, ese es el problema democrático que estamos hoy día abordando con este proyecto de ley. Diputado Giordano y después el diputado Leal. Sí, gracias, presidente. Yo, en la misma línea que usted señalaba, porque nosotros también oficiamos varias veces a la Superintendencia de Pensiones. A propósito de estos spots, oficiamos también al Consejo Nacional de Televisión. Cuando tiene relación finalmente con la asociación de FP, que no es sino una asociación gremial de las mismas FP que están tan reguladas, por la cual finalmente logran eludir aquella regulación que se le impone respecto de las materias que son susceptibles de publicitar en distintos medios. No existe absolutamente ninguna forma de control. Yo quisiera preguntarle respecto, usted dijo, el Ministerio de Economía puede fiscalizar de alguna... Eso dijo, ¿no? Si puede ahondar un poco en el detalle de qué tipo de fiscalización puede haber, pero a mí me parece absolutamente peligroso en términos democráticos que instituciones tan privilegiadas como las AFP, y quiero volver a insistir, porque esto lo he dicho varias veces, pero me parece importante, que tiene un nivel de utilidad que alcanza los 1.300 millones de pesos diarios y que por lo tanto evidentemente está en una posición ventajosa respecto de cualquier pensionado o pensionada que quisiera llegar a poner un mensaje publicitario en los canales de televisión. Canales de televisión que además tienen líneas editoriales y con razón, ¿no? Porque también hay un interés importante ahí, porque no es solo la industria de FP y las utilidades que tiene. Hace muy poquito un animador de matinal que señaló, bueno, si no les gusta lo que sale en televisión, cómprense un canal. O sea, estamos hablando de una industria, por ejemplo, que en ese mismo canal, que es Mega, que es del Grupo Solari, invierte más de 3.300 millones. No, perdón, más de 3.300 billones. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante. En el caso del Grupo Sayé, no, perdón, son 3.000 millones, sí, 3.000 millones. 4.000 millones en el caso del Grupo Sayé, donde está la tercera, la cuarta, Grupo Luxich, Canal 13. O sea, estamos hablando de cantidades estratosféricas de inversión que están puestas en los canales también de televisión o en los grupos de comunicación. Es una situación que a mí me parece escandalosa. Yo creo que este proyecto de ley, más allá de la reforma de pensiones, es una oportunidad para poder regular lo que está fuera del ámbito de la regulación de la Superintendencia de Pensiones respecto a cómo es posible que se eluda finalmente la necesidad de impedir que instituciones como estas puedan hacer publicidad engañosa respecto del proceso democrático. A mí me parece escandaloso y espero que en ese sentido podamos tener algún consenso transversal para efectos de hacernos cargo de esta materia. No puede ser algo que hagamos vista gorda y que supongamos que acá solo se trata de la libertad de expresión, porque yo vuelvo a insistir, un pensionado o una pensionada jamás va a poder tener el acceso que tienen a los medios de comunicación las industrias como las FP. Gracias, presidente. Diputado, tengo anotado el diputado Leal, Romero y Undurraga. Diputado Leal. Presidente, mire, yo entiendo el punto político de esta indicación, porque esto es un punto político de esta indicación. Porque aquí habla de las retribuciones que obtenga las administradoras que no podrán destinarse a cualquier cosa. O sea, nosotros somos funcionarios públicos que nos paga el Estado, los diputados. Esto es lo mismo que nosotros nos dijeran por ley en qué tiene que usted gastarse la dieta. Es como que le dijeran, ¿sabe qué? Usted con la dieta que gana como diputado, usted no puede ir al estadio, no puede ir al cine porque nosotros no queremos que vaya. Aquí es exactamente lo mismo. Porque esta indicación, como está redactada, está muy mal redactada, porque se está metiendo en la propiedad, en los recursos que son propios de esta agrupación. ¿Usted cómo le impide a una persona de sus utilidades que en todo su patrimonio, usted no le puede decir en qué gasten la plata? Si yo entiendo el punto, pero traten de hacer las cosas bien. Yo entiendo para dónde quieren limitar que se hagan campañas publicitarias, pero háganlo bien, suban las sanciones. Pero el argumento de que con las utilidades de las administradoras, usted quiere prohibirles que hagan determinada actividad. Eso atenta contra el derecho de propiedad, pero es esencial. Entonces, si saben que esto está mal, yo los invito a que cambien la redacción de esta moción, porque esto no va a pasar. Esto no va a pasar ningún control de constitucionalidad, ninguno, y es evidente. Entonces, presidente, mire,
yo entiendo el punto, si molesta que hagan campaña el gobierno con el patio de los chilenos, pero hagamos las cosas bien, legislemos con seriedad. Pero aquí lo que está, digamos a la gente, lo que se está haciendo en esta indicación es decir a una persona jurídica en este caso, en qué gaste su plata, que son parte de su sueldo, de sus utilidades. Eso no corresponde que lo hagamos. Yo me inclino a lo que lo dijo el diputado Undurraga. Si cree que las sanciones son bajas, subamos las sanciones. Ningún problema. Pero se están metiendo en la parte de la utilidad. ¿Le vamos a decir a los chilenos de mañana que tienen que gastar su plata? Eso estamos haciendo acá, po. Usted, su sueldo tiene que gastarlo en lo que yo les digo que diga. Yo Estado, le digo en que usted gasta su plata. Eso estamos haciendo acá. Eso no corresponde, mi juicio, presidente. Gracias, diputado. Está el diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio me gustaría preguntarle al señor superintendente de estas 4.940 piezas publicitarias, ¿cuántas son los últimos 2 años del actual gobierno? Y si sacamos la última publicidad engañosa, falsa, mentirosa, el nombre que le queramos poner, ¿cuáles otras han sido sancionadas? Y respecto a lo que estaba planteando mi colega, lo tenía anotado acá, los dueños de la AFP van a estar muy agradecidos de lo emocionante de esta iniciativa, esta indicación, porque le estamos prohibiendo que gasten sus utilidades. O sea, el 100% de las utilidades van a su bolsillo. Y estamos privando que reciban algunos beneficios los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, porque no pueden hacer publicidad. Yo encuentro que es un absurdo. Todavía yo supongo que estamos en un país libre, un país democrático, un país donde se respetan las instituciones. Y hoy día la estamos echando al tacho a la basura todo. De verdad, presidente, yo creo que estamos equivocando el camino. Hoy día nos olvidamos de algunos emprendimientos, como lo dije antes, la fundación, ONG, que pueden hacer lo que quieran con la plata, no la devuelven, se la llevan para la casa. Y hoy día, empresarios que generan puestos de trabajo y generan riqueza, se le está diciendo, sabe, que ustedes no pueden invertir, está prohibido por ley. No pueden invertir, no pueden pagar publicidad en ningún medio de comunicación, en ninguno. Yo lo encuentro demasiado extremo. O sea, la democracia al tacho de la basura. Gracias, presidente. Sí, diputado, hay varias palabras pedidas. El diputado Leal estaba antes, así que yo voy a la palabra. Gracias, presidente. Perdón, gracias, presidente. Presidente, quiero ver si usted puede recabar la unanimidad de la mesa de todos los parlamentarios para que votemos hoy día el proyecto. Yo creo que votémoslo hoy día, en general, y después vamos avanzando, algo que es tan importante para algunos, pero creo que a todo sentido, evidentemente, al gato hay que ponerle el cascabel, pero pongámoslo solo bien, porque pareciera querer que lo quieren ahorcar. Yo no quiero ahorcar a nadie, yo quiero que las cosas funcionen. Si lo hacen mal, sanciones, totalmente de acuerdo, y sanciones altas. Pero lo que no puede pasar es que estemos haciendo un proyecto de ley que claramente tiene que ver con el debate que tuvimos hace unas sesiones atrás y se generó que, pues yo mañana haré un proyecto de ley a lo mejor y digo que el gobierno no puede hacer ningún proyecto, o sea, no puede invertir, porque yo me gustaría hacer la pregunta, ¿cuántos miles de millones se gastó el proyecto de audiovisual que hizo el gobierno con el tema de no, déjeme terminar, pues, diputado. Con respecto a la propaganda de la donación de órganos, que ha sido tremendamente criticada. ¿Cuántos miles de millones? Bueno, entonces al final vamos a entrar en ese debate. Presidente, pónganlo en votación, veremos quiénes están a favor, quiénes están en contra y sigamos la discusión, porque la verdad Chile está más preocupado, porque además este tema hoy día va en el nivel 4 de la prioridad de los chilenos. Educación, salud, trabajo, empleo, seguridad, o sea... Está bien, ustedes son los emocionantes, el ejecutivo, el subsecretario por su intermedio, presidente, dijo, mira que aquí fue como, sí, nosotros lo podemos patrocinar, pero patrocinar significa que bajen el proyecto y ustedes lo presentan. Porque no quiero aclarar la respuesta al subsecretario, porque a todas luces es inconstitucional, pero no importa, votémoslo, ganó la admisibilidad, viva la democracia, votémoslo y que siga avanzando su proyecto, estimado diputado. Muchas gracias, diputado Lavé. Hay una propuesta del diputado Lavé. ¿Habría unanimidad para votarlo hoy? No hay unanimidad. No la hay. Pero obvio, si no están acá,
Bueno, pero ya hice... Bueno, muy bien. Ya, hay varias palabras. Diputado Undurraga, diputado Leal y Durán. Y Santana. Gracias, presidente. Yo también creo, al igual que el diputado Leal, que está mal redactado el proyecto, porque se refiere a las retribuciones y es difícil hacer la trazabilidad de ello. Y esto de señalar que no puede hacer publicidad que induzca error, confusiones o falsa, es difícil de determinar. Sin embargo, creo que abre una discusión interesante. Y creo que algunas pistas nos da el superintendente con la exposición que hizo. Yo distinguiría entre tres tipos de publicidades. Siempre directa o indirecta, pero siempre directa o indirecta para recoger el punto, hacerlo a través de los gremios. La primera es la publicidad de los servicios que prestan las AFP, o cualquiera sea el sucesor de esta industria, ¿no? Y claro, eso está permitido, pero el error o engaño en eso tiene una multa, porque mintieron las comisiones, porque está bien, tiene una multa respectiva. Después hay otra categoría que es la publicidad directa o indirecta en materias distintas a su giro, que no les corresponde. Yo creo que eso tiene que tener una multa mayor, distinta, mayor. Y después hay una tercera categoría, que es la publicidad directa o indirecta en materias que son objeto de reforma a las normas que regulan la actividad. Yo creo que aquí la multa debiera ser mayor aún, pero además esta norma debiera tener una norma espejo, que también el gobierno de turno no puede hacer publicidad de los proyectos mientras no están aprobados. Porque finalmente, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Que el debate democrático se pueda dar en este Congreso, que se den las distintas expresiones, pero que no se trate de influir a través del poder económico en las audiencias. Porque ¿qué es lo que busca hacer las AFPs? Influir en las audiencias a través de la inversión, diciendo cosas que no son ciertas del proyecto que ha presentado el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Con la plata de todos los chilenos, promueve algo que hoy día todavía no está aprobado. Entonces, quizás si hacemos estas tres cosas, la publicidad cuando hay error, pero de los servicios, error o engaño, tiene una multa, cuando se sale la materia una multa más alta, pero además cuando se mete a opinar o a dar opiniones o publicidad respecto a materias que son objeto de reforma, es otro nivel de multa, mayor a las otras dos anteriores, pero creo que lo justo es que tenga una norma espejo respecto a los gobiernos. A los que son hoy día parlamentarios del gobierno, no lo piensen respecto a este gobierno, piénsenlo en un gobierno de ultraderecha, que haga exactamente lo mismo. No, es que es muy injusto. Bueno, es que tenemos que... es que para que entendieran mayor el punto. Entonces yo creo que es bueno proteger el debate público y el debate de los cambios regulatorios. Esto me gustaría hacerlo para todas las industrias, pero si lo hacemos para todas las industrias va a tener tantos enemigos que no avanzar la norma. Hagámoslo paso a paso. Pero creo que si distinguimos esas tres cosas puede ser una buena norma que avance aquí y a lo mejor si el Senado ven esta discusión lo recogen y lo meten una indicación en la norma que está hoy día mismo en el Senado. Así que yo estaría en su momento cuando se vote esto en general a votar a favor, pero sobre la base de que después cambiemos la redacción porque tal como está me parece que induce a error. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. Está el diputado Durán y el diputado Santana. Diputado Durán. Mejor me voy a dedicar a lo que tengo que decir, presidente, y no comentar otra cosa. Exacto. Presidente, más allá de... porque no es el ánimo tampoco, en mi caso particular, defender aquí a grupos económicos, a AFP, mis votaciones en el pasado dan cuenta de ello. Yo estimo que, como se ha dicho acá, este proyecto de ley está mal redactado, porque queda en la ambigüedad decidir que campaña publicitaria o lo que se estime conveniente pueda inducir a error, confusión, falsas representaciones, etcétera. ¿Quién designa eso? ¿Quién dictamina que algo induce o no induce a error? ¿Ya? Porque aquí el proyecto de ley nos dice que se prohíbe que las AFP o las empresas destinen parte de utilidades o lo que sea a hacer campañas publicitarias. ¿Ya? Eso no es lo que dice. Aquí no se elimina esa facultad o esa posibilidad.
de hacer campañas publicitarias. El proyecto de ley lo que dice es que no se pueden hacer campañas publicitarias que eventualmente induzcan error. ¿Y eso quién lo dictamina? Por eso yo creo que está mal redactado el proyecto, presidente, que se tome todo el tiempo necesario para poder llegar a un buen acuerdo, a una buena conclusión, si vamos a insistir con el tema, a los mocionantes también, que vean la posibilidad de redactarlo, que se asesoren de una mejor forma, de tal manera que podamos votar este proyecto bien, como corresponde, no así desde la galería, ya ni tampoco tomando el tema acá desde nuestra propia posición respecto de la reforma a las pensiones. Porque esto, como se ha dicho también en esta mesa, y tomo las palabras del diputado Undurraga, no es bueno tampoco ni es correcto que el gobierno, en medio de una tramitación, también haga campañas publicitarias que yo estimo deben ser millonarias también respecto de este tema. En esta semana se juntó un grupo de parlamentarios con un grupo de alcaldes, no transversal tampoco políticamente, para hacer plebiscitos en sus comunas respecto de este tema. O sea, vamos a formar este tema de la reforma provisional en una guerra, nuevamente. Y vamos a tomar posiciones de trinchera, ¿cierto? Y no vamos a llegar a ningún consenso, ¿ya? Y se le va a pasar el tiempo a este gobierno y no va a poder aprobar ninguna reforma provisional. Por eso, presidente, respecto de este proyecto, yo le pediría a los mocionantes que ingresaran alguna indicación, porque aquí no se prohíbe nuevamente que se hagan campañas, aquí lo que se prohíbe es que se hagan campañas que induzcan el error. Bueno, ¿y quién determina eso? Si la superintendencia fiscaliza y también puede a lo mejor tomar multas o sugerir multas respecto a este tema, pero no como está aquí redactado en este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Durán. Queda poco tiempo. Solamente quiero hacer un comentario antes de darle la palabra al diputado Santana, que tiene que ver con primero con las prioridades. Dice el diputado habla que esto ya no es tan prioritario. Yo creo que sí. Hoy día nos juntamos un rato con la diputada Marta González y pensionadas del Hospital de Rancagua. Una de las pensionadas recibe una pensión autofinanciada de 30.000 pesos. Entonces yo creo que para ella es prioritario que avance la reforma de las pensiones. En segundo lugar, el sentido de la discusión. ¿Cuál es el sentido de esta discusión? Es vital, porque obviamente que el uso de ingentes recursos en publicidad tiene un efecto político. O sea, en el fondo permite potenciar el ingreso de utilidades para la AFP, porque es una muestra de poder político que permite mantener el status quo, o sea, mantener la industria como tal y por lo tanto sus posibilidades de obtener más utilidades. Entonces, tiene un efecto multiplicador. Y la diferencia respecto del uso de recursos de las AFP que provienen de los trabajadores para publicidad, para mantener sus ganancias, si uno las compara con la publicidad que el gobierno ha tenido que hacer, porque yo creo que tenía el deber y el derecho de hacerlo, para desmentir una falsedad, son abismantes. O sea, son cerca de 20.000 millones de pesos en publicidad el año pasado de la AFP versus 400 millones de pesos. Eso no hay ningún punto de comparación. Uno ve la televisión, ve inmediatamente la propaganda de la AFP. Creo que poco hemos visto la propaganda del gobierno porque no se ve, porque es muy poco dinero en comparación. Entonces, yo creo que hay un derecho legítimo al gobierno de poder desmentir estas falsedades, pero creo que desde el punto de vista de las capacidades económicas hay una defensa abismante. Entonces, ese es el sentido de la discusión. Y además, esta no es cualquier industria, no venden zapatos. Aquí estamos hablando de una industria que tiene el monopolio, que fue entregado, hoy día se leyó en la sala el acta de la Junta Militar donde se excluye las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, donde claramente el dictador de ese entonces, Augusto Pinochet, señala que o pide una redacción que encubra de alguna manera por qué quedan fuera las Fuerzas Armadas de la AFP. Entonces, esto tiene su historia y por lo tanto justamente la publicidad es un puntal, es un elemento de la esencia de la mantención de un negocio ilegítimo que son las AFP y por eso que es necesario regularlo. Entonces creo que este proyecto ayuda en esa dirección y lo que ha puesto el superintendente es bastante claro. O sea, se han utilizado estrategias distintas para evadir el cumplimiento de la ley y en definitiva poder intervenir políticamente cuando en realidad las AFP no están mandatadas por ese objeto, sino que más bien se les encomendó de forma ilegítima, insisto, un servicio público que no están cumpliendo, puesto que están entregando pensiones que no alcanzan para vivir y por eso estamos debatiendo una reforma de las pensiones. Diputado Santana. Gracias, presidente. Muy breve. Yo me alegro que al menos en esta última parte de la comisión el debate haya avanzado de cuestionar la admisibilidad de la moción presentada a si la redacción de esta misma, digamos, es la más pertinente.
porque me da la impresión, por su intermedio, presidente, de las palabras del diputado Durán, que él está de acuerdo con lo que estamos tramitando, al menos en el sentido. Está bien, diputado, solamente intento desprender el sentido que tienen sus palabras. Pero a mí me da la impresión de que lo que ocurrió es muy evidente, porque el superintendente hace una exposición en donde explícitamente se señalan las áreas en donde la industria puede hacer publicidad. Y habla de los datos principalmente, de los números que tiene la industria en su funcionamiento genérico. Pero es evidente que lo que ocurre con esta publicidad, la que motiva la presentación de este proyecto, realiza porque se hace a través de una vía distinta, se hace a través de una asociación gremial. Y yo, por su intermedio, presidente, quiero proponer que si es que la discusión es en torno a la forma, bueno, entreguémosle entonces mayor atribución a la Superintendencia de Pensiones para que ésta también pueda, por ejemplo, fiscalizar no solamente a las AFP, sino que también a la Asociación de AFPs. Eso también podría ser una salida si es que el sentido de la discusión es precisamente poder regular la utilización de recursos en campañas para fines publicitarios engañosos. Y ese es el apellido, con esto termino, señor presidente, que yo quiero poner el acento, porque cuando se hace una publicidad, lo que se está cuestionando, una publicidad como la que hemos visto en televisión, lo que se está cuestionando principalmente es la forma y el contenido de esa publicidad. Es que esa publicidad inmediatamente devela que la industria toma una postura respecto a un debate que es público, un debate legislativo, ¿no? Y cuestiona justamente el destino de la cotización adicional, que es una de las cosas que propone la reforma incorporar, de la cotización adicional. Entonces a mí me parece que si es que existe el ánimo de avanzar, al menos en el sentido que tiene este proyecto, yo al menos como mocionante de este proyecto me abro completamente a modificar la redacción, siempre y cuando esto mantenga el sentido original que tiene esta propuesta, que es evitar que con recursos que directa o indirectamente, como lo señalaba el subsecretario, que son pagados por los trabajadores, por los afiliados, se termine haciendo publicidad que insta a desvirtuar el contenido de una reforma que forma parte de un debate legislativo tan importante como las pensiones. Gracias, diputado Santana. Nos queda un minuto. Diputado Giordano, tiene 30 segundos para cerrar. Pida unanimidad para alargar la media hora. ¿Habría unanimidad? No. Presidente, sí, simplemente sugerirle que esté convocada la próxima sesión para que votemos en general y abramos un plazo de indicaciones para que podamos dar el debate más profundo que se ha señalado. Perfecto. Bueno, agradezco la presencia del subsecretario Claudio Reyes, del superintendente Osvaldo Macías, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.